Muy buenas, patria grande, zurda y plurinacional. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Básicas con nuestro querido continente. ¿Con qué arrancamos hoy, Sebas? Y bueno, hoy arrancamos otro día más en Argentina, donde Javier Milei sigue desguazando y destrozando el Estado y los derechos de la gente trabajadora. El Congreso ha aprobado esta semana la Ley de Bases, que viene a ser algo así como una versión negociada del Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU, que el Senado rechazó hace un mes. Con el voto afirmativo de los diputados del PRO, partido del expresidente Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical de la coalición federal Hacemos y de la Libertad Avanza, el partido de Milei, que solo cuenta con 38 de los 257 asientos del Congreso argentino. La norma aprobada suspende de facto durante un año el poder legislativo y cede al presidente, atención, todos los poderes para que gobierne por decreto. La ley de bases autoriza la privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, la Radio y Televisión Argentina o la gran empresa estatal Energía Argentina, que gestiona el sector petrolero del país o la distribución de gas natural. Javier Milei ha sido autorizado también a privatizar los ferrocarriles argentinos, la empresa estatal de correos, de aguas y saneamientos o la gestión de las autopistas y autovías de todo el país. En materia de derechos de los trabajadores, la norma aprobada aumenta el periodo de pruebas hasta un año. Autoriza a las empresas de hasta 5 trabajadores a tener colaboradores, esto es, que el empresario se puede desprender de su obligación de tener los dados de alta y los trabajadores se tendrán que hacer monotributistas o trabajadores autónomos. A ver, resumiendo, trabajadores sin derechos, empresarios sin responsabilidad, las empresas que tengan trabajadores en la informalidad ya no podrán ser multadas. Terrible la libertad, ¿eh? Por si fuera poco, los trabajadores despedidos tendrán que pagar su propia indemnización en una entidad bancaria a través de un fondo de cese laboral que irán depositando todos los meses a razón de un 8%. Y el derecho a una jubilación digna para todos los argentinas y argentinos también ha muerto. La norma aprobada por todos los grupos del Congreso, menos por el peronismo de Unión por la Patria y por la izquierda, deroga la moratoria previsional, que fue una de las medidas más aplaudidas de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández. Esta derogación implica la pérdida del derecho a jubilarse para las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes obligatorios, lo que afecta sobre todo a las mujeres que se dedican a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. Cristina Fernández incluyó un aporte para las amas de casa con el objetivo de que los trabajos de cuidados pudieran servir también para tener una jubilación digna. Eso ha llegado, lamentablemente, a su fin con esta medida demoledora de Javier Milei. En paralelo, la ley de bases contempla una serie de ayudas, bajadas de impuestos y regalos fiscales a las grandes empresas que superen los $200 millones en inversión. Mientras se le va a regalar dinero a las, como no, grandes empresas. Se sube el impuesto a las ganancias de los trabajadores y ante este panorama, los sindicatos ya han anunciado evidentemente un paro nacional para el día 9 de mayo. Para que la ley de bases sea aprobada definitivamente debe contar con una segunda sanción en el Senado, donde no es fácil que sea aprobada porque el peronismo tiene mayoría, aunque no es absoluta, por lo que todo dependerá si hay deserciones en las bancadas macristas y de la Unión Cívica Radical. Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, fue una de las voces más combativas contra esta ley. Estaba diciendo que especialmente este título es totalmente ilegal, no pasó por la Comisión de Previsión Social, no se puede aprobar esto acá. Y yo en particular, mis compañeros y compañeras de conjunto, venimos denunciando desde hace días qué significa esto para las mujeres de nuestro país. El ataque enorme que significa para 9 de cada 10 mujeres que de eliminarse la moratoria no se van a poder jubilar. La diputada peronista Natalia Saracho de Unión por la Patria habló con los pies en la realidad. Yo empecé a trabajar desde los 13 años. Me pude organizar en una cooperativa. A los 27 años pude tener monotributo social. Y le puedo garantizar, no le quiero faltar respeto, pero que trabajé mucho más de lo que están acá, de algunos de los que están acá hoy sentados. Y en defensa de la ley de bases habló también la diputada macrista Silvia Los Penato. Por eso es que hoy la mayoría de los argentinos eligió sacrificarse y transitar el camino difícil, porque saben que el camino fácil no existe. Y aún con incertidumbre y dolor, sostienen la esperanza de que seremos capaces de cruzar el Rubicón y recuperar los niveles de bienestar y de progreso para la mayoría de los argentinos. De Argentina vamos hasta El Salvador, donde la ultraderecha también campa a sus anchas, aunque a diferencia de Argentina,
El oficialismo cuenta con el 95% de los escaños de la Asamblea Legislativa. El presidente Bukele, valiéndose de esta mayoría implacable de su partido, ha aprobado por sorpresa una reforma express de la Constitución con el objetivo de perpetuarse en el poder y romper el límite de los mandatos. Con la modificación del artículo 248 de la Constitución de El Salvador, se rompe uno de los grandes candados que había en este país centroamericano para evitar el autoritarismo. De esta forma, con la modificación del artículo 248 de la Constitución, Bukele podrá incluir en la Constitución todos los cambios que desee para adaptar la ley fundamental a sus postulados, que defienden la reducción de derechos fundamentales, que de forma extraoficial ya lleva a cabo en nombre de la seguridad del país. La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, fue bastante clara al respecto. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están autorrecetando poder. No les da vergüenza. Debería darle vergüenza, porque esto constituye una traición al pueblo. En nuestra patria grande también se ha conmemorado con esta semana el 1 de mayo, con manifestaciones en todos los países en defensa de derechos para los trabajadores y salarios para vivir con dignidad. En Perú, el 1 de mayo ha estado teñido de lucha contra la dictadura de Dina Boluarte. Peruanas y peruanos de todas las provincias del país se han concentrado en Lima para denunciar la injusticia contra la familia de los 50 fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte en el Congreso. Después de la protesta por las calles de Lima, los familiares de las víctimas de la dictadura de Dina Boluarte han pasado delante del Palacio de Justicia sobre colchonetas, mantas y carpas para exigir justicia. Y todo esto ante una dura represión de la policía que se ha dedicado a seguir a los autobuses que han llegado a Lima desde todas las partes del país para reprimir la protesta. Milagros Almillán pide justicia por su hermano asesinado por la dictadura. Dina Boluarte, si lo tuviera frente a mí, le diría que es una asesina que ha mandado a matar a más de 20 personas en la región de Puno, entre ellas a mi hermano Marco Antonio Samillán Sanga, un profesional comprometido, biólogo y médico. Nos ha dejado destruidos a toda la familia. Ahora me emprendo rumbo a la capital a buscar justicia por mi hermano y por todas las víctimas a nivel nacional, y no nos vamos a dejar engañar por ninguno de ustedes, nos vamos a rendir. Vamos más fuertes, más unidos todas las regiones a pedirle y exigir justicia a este gobierno corrupto, genocida y dictador. Los asesinatos de estas peruanas y peruanos tuvieron lugar en diciembre de 2022 durante las protestas por la asunción de Dina Boluarte en sustitución del presidente legítimo Pedro Castillo, que permanece en prisión. Así es, en total, según cifras de la Defensoría del Pueblo, fueron asesinadas medio centenar de personas a manos de militares y policías del gobierno antidemocrático. En la actualidad existe una investigación fiscal por estos asesinatos contra Dina Boluarte y otros funcionarios de su gabinete, pero los familiares de las víctimas no se fían. Se quejan de la lentitud del proceso judicial y temen que finalmente no se haga justicia. Antes hemos contado que Javier Milei en Argentina ha eliminado el derecho a una jubilación digna para todas las personas adultas mayores. En México se da el caso contrario, después de que Andrés Manuel López Obrador haya firmado el decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Efectivamente, el Día Internacional del Trabajo, el presidente mexicano ha firmado un decreto que servirá para complementar aquellas pensiones más bajas que fueron víctimas de 36 años de gobiernos neoliberales. Con esta reforma, los mexicanos y mexicanas vamos a tener el derecho a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de nuestras vidas. Esto es que el Estado complementará las pensiones de aquellos trabajadores cuya jubilación esté por debajo de la pensión promedio de los afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social. Así es, y de esta manera la pensión mínima queda establecida en 16.777 pesos mexicanos, unos $980 al cambio. Cada 1 de enero la cifra se actualizará por ley de acuerdo con la inflación. Así defendió la medida la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante el acto de la firma del decreto por el presidente de México. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997
y de Felipe Calderón en el 2007. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, durante la manifestación del 1 de mayo, el presidente colombiano ha hecho un anuncio muy importante que refuerza el compromiso por la paz de Gustavo Petro. En un gesto muy esperado por los sectores progresistas del país, Petro ha comunicado que Colombia retira su representación diplomática de Israel y que rompe relaciones con el Estado genocida responsable del asesinato de casi 35.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Y así ha sido el anuncio de Gustavo Petro. Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Como era previsible, la medida no ha gustado nada a Israel, que a través de su ministro de Asuntos Exteriores ha acusado a Petro de connivencia con los asesinos de Hamás. De este modo, Colombia se convierte en el tercer país de nuestra región en romper relaciones con el Estado sionista de Israel. Los otros dos países que trajeron su embajada de vuelta son Venezuela y Bolivia. Chile, por su parte, llamó a consultas a su embajadora y no hay previsión de que vuelva hasta que no termine el genocidio. De Colombia viajamos hasta Uruguay, donde el expresidente Pepe Mujica ha informado que tiene cáncer de esófago. Con 88 años, Mujica ha avisado de que el tratamiento de su enfermedad será complejo porque padece una enfermedad inmunológica que le afecta a los riñones. En la sede de su partido, Movimiento de Participación Popular, el expresidente uruguayo ha comparecido ante la prensa para informar sobre su enfermedad. Yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido en todos estos años. Y si puedo, les voy a seguir complicando la vida. Hay cosas que son como el agujero en el mate. Todo nuestro cariño para Pepe Mujica y nuestros deseos de recuperación. Terminamos por esta semana. Nos vemos la semana que viene en una próxima edición de Noticias Básicas. Cuídense ustedes, cuiden a la patria grande y sean muy felices.